Seguimos en la pantalla de UniTV después del pase con Héctor Farías y el noticiero. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a compartir, como decíamos, en la jornada de periodistas, toda la información a pasos de las PASO. 6 días restan, cuenta regresiva, con la información en placas, en datos, en reflexiones, también siempre un poco de análisis un poco de análisis y de interrogantes. Bien, si les parece, comenzamos a compartir rápidamente la información. Vamos a hablar, como decíamos recién, de estas primarias abiertas que se van a hacer este domingo, 12 de septiembre. En total van a las urnas 12 propuestas electorales, 21 listas, de las cuales solo 3, estamos hablando de la provincia de Córdoba, obviamente, van a definir sus candidatos en estas primarias. Juntos por el Cambio, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y la Unión Popular Federal. Hacemos por Córdoba y Frente de Todos, entre otras agrupaciones políticas, llegan con lista única. En Villa María se utilizarán para votar 24 establecimientos educativos en los que se habilitará un total de 209 mesas. Para esta ciudad, los números de mesas van desde el 4.465 al 4.673. El total de electores habilitados es de 72.896. ¿Qué pasa en Villanueva? Bueno, en Villanueva se van a utilizar para votar 9 establecimientos educativos en los cuales se habilitará un total de 61 mesas. Hay que tener en claro que se va a ampliar la cantidad de establecimientos educativos en los cuales se va a votar, teniendo en cuenta con el objetivo de evitar que se junte mucha gente con la crisis sanitaria que nos convoca. Para la vecina ciudad, los números de mesa van del 4.674 al 4.734. El total de electores habilitados en Villanueva es 21.091. Los niveles de participación a nivel nacional en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 2011 fue del 79% de los habilitados a votar, mientras que en las del 2013 del 75%, en el 2015 el 71% y en las de 2019 el 75% de los habilitados a votar. Decíamos, en breve estaremos ya pasando los datos de lo que va a ocurrir en el próximo lunes con la participación de los electores en esta ciudad, en Córdoba y también en Argentina. Bueno, ¿qué hay que saber para ir a votar el domingo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Dijimos, estamos en un contexto de pandemia, hay algunos cuidados extra que va a haber que tener en cuenta. ¿Con qué documento podemos ir a votar? Bueno, estas y otras respuestas a nuestros interrogantes nos va a dar el abogado Mauro Beltrami, quien además de ser presidente del Tribunal de Cuentas de Villa María, tiene una amplia trayectoria vinculada con el trabajo en agrupación política, en la agrupación política de la que forma parte. Así que fuimos a consultarle sobre esto, ¿qué hay que hacer el domingo? Y él nos contestaba lo siguiente. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta para ir a votar es poder llevar el documento nacional de identidad. La persona tiene que ir con el documento, con el último documento que tenga. Hay personas que tienen a lo mejor algún documento que se le había extraviado y lo recuperaron, pero ya habían hecho el nuevo documento. Siempre se vota con el último documento que tenga el ciudadano. No se puede votar con un documento anterior al que figure en el padrón. En esta es una elección muy particular por la pandemia, entonces debemos llevar lapicera propia para poder firmar el padrón. Hay una recomendación de llevar plasticola para cerrar el sobre. No es necesario cerrarlo al sobre. Mucha gente usaba la saliva. No es necesario porque incluso cuando llega el momento del recuento del voto, el sobre cerrado es mucho más complicado para el presidente Mesa abrirlo que el que está sin sellar, digamos. Entonces, eso lo de la plasticola, si lo quieren llevar, lo pueden llevar, pero no es necesario porque no es necesario sellar el sobre para introducirlo a la urna. Después, en el resto, lo otro que se ha hecho, que se ha fijado, es que haya mayor cantidad de escuelas con menor cantidad de mesas por escuela. En líneas generales, en la ciudad, hasta la última elección había 14 escuelas, ahora tenemos 24. Hay 10 escuelas más, la cantidad de mesas es una sola más que la que hubo para presidente. Entonces, poquito la cantidad de mesas nuevas, pero sí mucho más las
Otra recomendación que le tenemos que hacer al elector es que chequee previamente en qué mesa y en qué escuela le toca votar, porque lo más que seguro, yo calculo que entre un 70 y 80% de los ciudadanos de Villa María no van a votar en la mesa, en la escuela que le tocó votar en las elecciones anteriores. Eso porque se han agregado estas 10 escuelas y se ha ido repartiendo a lo largo de todo el padrón. Va a haber un presidente de mesa y puede haber un vicepresidente, eso se ha mandado los telegramas, la Justicia Electoral Federal ha mandado los telegramas como siempre, y cada fuerza política puede poner por mesa un fiscal de mesa. Lo que sí, al haber menos mesas, se permite que las escuelas en líneas generales estén las mesas mucho más separadas y permita que la estructura de la mesa no estén todo apretados, sino que haya más distancia entre fiscal y fiscal. Y adentro del cuarto oscuro, en esta elección se va a encontrar con 23 boletas de sufragio que tienen 2 cuerpos o 2 votos, porque el voto nosotros le llamamos voto al voto completo y en realidad son 2 votos. Un voto es categoría diputado nacional y otro voto es senador nacional. En las PASO hay 23 boletas porque hay 4 fuerzas políticas, si no me equivoco, que compiten con más de 2 listas, o 2 o más listas. Incluso hay una fuerza que tiene 5 listas. Entonces va a haber en total 23 boletas y uno va a tener que elegir. Puede elegir cuerpo de diputado de una lista, cuerpo de senadores de otra, o el cuerpo completo de cualquiera de esas 23 listas. Es un solo voto por categoría, nada más. No puede participar de la interna de una agrupación y de la interna de otra agrupación. Si llegara a hacer eso y pusiera 2 boletas, una de un partido y otra de otra, está anulando su voto. La primera es esta, que aparezcan en un sobre 2 votos de 2 fuerzas o 2 agrupaciones distintas. Incluso si aparecieran estas internas que hay, 2 votos de 2 candidatos distintos del mismo partido, también queda anulado el voto. No es un voto para esa agrupación en general, queda anulado. Que el voto esté roto y le falte el número de lista, el comicio y la categoría por la cual está votando. Por ahí hay gente que quiere anular el voto y lo rompe en 4 y lo mete lo mismo ahí no lo está anulando. Si el voto se puede armar, el voto es válido. Otra forma de anular el voto es con algún tipo de leyenda o mensaje en el voto. No así el rayón. Para que el rayón anule el voto tiene que estar rayando el número de lista, la categoría. Si no, una raya simple, en principio se suele discutir ese tipo de voto. Ahora, si ya tiene una leyenda que dice me voto yo, ya en ese caso ese voto está totalmente anulado. Lo que sí, vuelvo a repetir, como son 2 votos en uno, si me voto yo está en el tramo de diputado, el tramo de senador es válido. No es que, o sea, para anular todo el voto debería estar escrito completo. En el caso de Villa María hay una particularidad importante, que casi no hay nuevos, hay 100 electores nuevos nomás en el padrón desde el 2019 a ahora. Pero hay 1000 electores más en Villanueva, desde el 2019 a ahora. Yo entiendo que está dado mucho por los cambios de domicilio de gente de Villa María que se ha ido a vivir a Villanueva, pero normalmente es un 5% lo que se va incrementando, que son los chicos que van cumpliendo 16 años y que van incorporándose al padrón. Después también otra cosa que es importante saber, que toda aquella persona mayor de 70 años no está obligada a ir a votar, y que los menores de entre 16 y 18 años, si bien que estén en el padrón, pueden votar, pero tampoco es obligatorio. Es obligatorio el voto entre los 18 años y los 70 años. Llevar o tener las precauciones por la pandemia que estamos viviendo, llevar el barbijo bien colocado, llevar la lapicera. Yo vuelvo a repetir, más que la plasticora, llevaría un tarrito de alcohol en gel para lavarme las manos cuando reciba el sobre, cuando lo vuelva a dejar. Tratar de si encuentro un amigo o alguien en las mediaciones de la escuela, no dialogar mucho, tratar de que haya el menor amontonamiento posible. Muchísimas gracias, Mauro Beltrami, con toda la información que se requiere para
concurrir a las urnas este domingo 12 de septiembre. En nuestros estudios ya se encuentra el abogado Julio Aliciardi. Él es vicepresidente de la Junta Electoral Municipal y además está a cargo del juzgado de faltas de segunda nominación de nuestra ciudad. También con una trayectoria reconocida desde los marcos normativos y legales, por ello es que lo hemos invitado a compartir este espacio de diálogo en Periodistas. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, ¿en qué consiste las PASO? Bueno, las PASO, como dice el nombre, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, en realidad son la concretización de las primarias que había en los partidos, las elecciones internas que había en los partidos, y que a través de una ley del año 2009, recordemos que se empieza a implementar en la primera elección del 2011, se hacen estas primarias donde surgen los candidatos que luego van a estar en las elecciones generales. Bien, estas PASO, como vos mencionas, son primarias, pero así todo, ¿genera una obligación ir a votar? Bueno, lo dice la palabra, abiertas porque participan al revés de lo que pasaba cuando se elegían candidatos en las internas partidarias, donde participan los afiliados, acá participa todo el universo de la población, ¿sí? Y obligatoria porque el voto en Argentina, recordemos, es secreto universal y obligatorio. O sea que hay que ir, Totalmente. el domingo hay que ir. No es una elección, no es una elección personal y no ir, sino es un deber cívico. Exacto, es un deber cívico fundamentalmente. Obviamente que hay algunas justificaciones que luego deberán hacerlo en el organismo pertinente, pero la obligación es ir a votar. ¿Qué se define en estas elecciones, Julio? Bueno, en estas elecciones se define la renovación por mitades de la Cámara de Diputados Nacionales y la renovación de 1/3 de la Cámara de Senadores. Eso es lo que definimos en estas elecciones para luego la elección general en el mes de noviembre. En esto hay que hacer una distinción porque la ley habla de que las PASO se dan 2 meses antes de la elección general y establece la ley en agosto y en octubre. Lo que pasa es que por motivos extraordinarios, como fue la pandemia, se pospusieron para el mes de septiembre, este domingo ahora, y luego en el mes de noviembre para que haya esa ventana de los 60 días. ¿Por qué por allí algunos partidos tienen varias listas, como veíamos recién en Placa y escuchábamos al abogado Beltrami, mientras que otros partidos van en lista única? Bueno, precisamente porque ese es el objetivo de las PASO, es determinar cuáles van a ser los candidatos definitivos. Por eso si vemos las boletas, se ve que dice precandidato A. Entonces, hay partidos, como lo escuchaba recién a Mauro, donde dirimen sus candidatos en esta elección. Y otros partidos que presentan lista única, que son la mayoría, ya simplemente tienen que pasar el piso del 1.5 de los votantes para quedar legitimado para la elección general. En esto es importante decir que ese piso filtra casualmente a aquellos partidos que no llegan a eso y por ende no quedan habilitados para presentar candidatos luego en noviembre. Con relación a lo que vos decías recién acerca de las medidas que hay que tomar en cuenta en este escenario de pandemia, también veíamos recién algo que decía Mauro, y cómo complementa, digamos, también para las personas mayores de edad, para los jóvenes de 16 años. Bueno, está buena la pregunta. Primero, la obligatoriedad es para los mayores de 18 años, ¿sí? Los de 16 años, inclusive, hasta pueden estar habilitados para las generales aquellos menores, aquellos que tengan 15 años y cumplan 16 el mismo día de la elección. Esto es importante. Por lo cual se transforma en optativo para los de 16, 17 y en obligatorio a partir de los 18. La Cámara Electoral, la Cámara Nacional en lo Electoral sacó un protocolo que es bastante extenso porque allí no solamente contempla todos los cuidados que deben tener las personas afectadas al acto eleccionario, sino también los que vamos a concurrir a votar. Entonces, como decía también recién Beltrami, lo ideal es llevarse alcohol en gel, en aerosol, lo que sea, llevarse su propia lapicera para firmar
no agarrar y cerrar el sobre salivándolo o llevándoselo a la boca. También está permitido que le exhibamos el documento a la autoridad de mesa sin que ellos lo tomen. Y después, ¿no es cierto?, las medidas que todos conocemos, el uso de barbijo, el distanciamiento. Para las personas de riesgo hay una franja horaria, eso es lo que dice, reitero, la Cámara Nacional en su protocolo, y después cada ciudad lo adaptará. Hay una franja horaria para las personas mayores y de riesgo, que abarca una ventana de 2 horas para que no se junten. Y después yo leía en portales de Villa María que había quejas de gente que decía me cambiaron en lugar de votar, etcétera, etcétera. Esto es porque el espíritu de la elección en la pandemia ha sido abarcar más establecimientos y reducir la cantidad de mesas en lo que había antes. Entonces, por ejemplo, como en el caso mío, ya no voto en la escuela que votaba, sino tengo que ir a la Agustín Álvarez, por ejemplo. Y así pasa, pero es todo para que nos cuidemos, obviamente. Recién cuando te presentaba Paula, bien decía que sos el vicepresidente de la Junta Electoral Municipal. Sí. Bueno, me gustaría que aclaremos esta situación de qué injerencia tiene la Junta Electoral Municipal en esta elección. Absolutamente ninguna. Como lo dice la palabra, integramos junto con mi colega del otro juzgado de faltas, el secretario de la Junta y los representantes de los partidos políticos que tienen representación a su vez en el Consejo Deliberante, la Junta Electoral Municipal, con lo cual intervenimos únicamente en elecciones municipales. Pero eso no obsta a que obviamente tenemos conocimiento general de lo que son la ley electoral y los actos eleccionarios. ¿Quién tiene injerencia en esta oportunidad? ¿Solo la Junta Electoral Provincial? La Junta Electoral Provincial y la Junta Electoral Nacional. ¿Es la que además organizó todo el sistema de escuelas y comicios? El que organiza todo parte de la Cámara Nacional en lo electoral y de ahí baja a los organismos pertinentes. Bien. Eso también es importante, lo que recién decía Julio, porque las personas tienen que consultar antes en los padrones, porque hay muchísimos cambios debido a lo que vos planteabas, que se han agregado escuelas, pero también porque en las elecciones municipales de Villa María y Villanueva votamos en cercanía a nuestro domicilio, y en este caso no ocurre así. No, en efecto, porque, reitero, se ha tratado o ha tratado la legislación de contemplar menos concentración de gente en más establecimientos. O sea, en definitiva, tiene que ver absolutamente con las normas de la pandemia. En algún momento, cuando esto esté más normalizado, seguramente se volverá a lo que era normalmente antes. ¿Qué percibís del entorno? ¿Apatía por parte o no de las y los votantes? ¿Cuál es tu percepción general del entorno? Puede haber cierta apatía. De todas maneras, yo veía los niveles de votación en todas las elecciones de las PASO, que luego en las generales aumenta siempre unos 5 o 6 puntos porcentuales y supera el 70%, con lo cual la participación es buena. De todas maneras, por ahí la percepción de la gente tiene que ver con los humores también, ¿no?, del ciudadano en general. De todas maneras, y en lo personal, y eso es una apreciación absolutamente mía, considero que el acto por antonomasia que puede ejemplificar a la democracia es el voto. Es más, no habría sistema democrático si no hay elecciones, por lo cual es muy bueno aprovechar cada acto eleccionario para expresar nuestra voluntad. En caso de que alguien no va, ¿qué pasa? Bueno, en el caso, primero, si está afectado por un contacto estrecho o ha dado positivo, obviamente después lo justifica con el certificado respectivo o con el examen, lo que sea. Y después, como pasa siempre, el tema de más de 500 kilómetros, y también, si no fue por X motivo, deberá justificarlo bien, será objeto de una multa. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Entonces, renovando el compromiso, como bien decías, del compromiso cívico de cada uno de los habitantes de Argentina, de Villa María y de Villanueva, agradecemos tu participación en Periodistas, ¿verdad, Mariana? Es así. Vamos a una pausa y retornamos con el editorial. Ya venimos.
La del domingo es, como escuchamos a los distintos invitados de hoy, una elección primaria de la que van a salir quienes van a ser efectivamente candidatos en las elecciones planteadas para noviembre. Es una elección primaria que muestra distintos escenarios según la jurisdicción casi en la que nos planteemos. A nivel nacional, con gran parte de la dirigencia concentrada en el AMBA, que como siempre se presenta como la gran madre de todas las batallas, porque además está ya el mayor caudal de votos. Un segundo escenario es el que se plantea a nivel provincial, con la disputa Hacemos por Córdoba, Frente de Todos, para ver quién es más peronista quizás, y la interna que se plantea en Juntos por el Cambio. Y a eso las y los villamarienses le sumamos nuestro especial escenario a partir de la ida a las urnas, de la disputa territorial en las urnas, que van a protagonizar quienes han sido protagonistas, grandes protagonistas del quehacer local desde los últimos 20 años. Estoy hablando de los candidatos o precandidatos Eduardo Castelo y Martín Gil. En términos electorales, y como vimos y escuchamos a lo largo de todo este programa, son pocas las agrupaciones políticas que efectivamente utilizan las PASO como primarias. Quizás en términos de mayor caudal de participación de gente que le interesa ese sector político, tengamos que hablar de lo que va a pasar en Juntos por el Cambio. Precisamente Juntos por el Cambio tiene en las primarias la definición de cuál va a ser su fórmula ganadora, y lo que pase el domingo no va a ser un dato menor, pensando en lo próximo, pero también en lo que se viene pensando en noviembre. Si bien son 4 las listas que compiten en Juntos por el Cambio, son 2 las que tienen más chance de llegar a construirse como quienes lideren las listas de noviembre. Si ganan Negri y Santos, será un gran espaldarazo para el PRO más puro cordobés y mostrará que Mauricio Macri no está tan jubilado. Si en realidad quienes se quedan con el triunfo son Juez y De Loredo, la situación será distinta y también planteará un nuevo escenario, incluso pensando en 2023. Muchas de las miradas se concentran en qué va a pasar entre Hacemos por Córdoba y el Frente del Todos, pero no es un dato menor, insisto, lo que pase en este escenario particular que también va a escribirse en Juntos por el Cambio. Situación que explica que quizás Juntos por el Cambio esté más concentrada en su para adentro, en su disputa interna, que en el para afuera, que lo que está mirando hacia afuera. Precisamente porque cerrado el capítulo de la primaria, entonces, cerrado este capítulo en las primarias, todo será distinto, aunque primero, sobre todo en Juntos por el Cambio, será el momento de recolectar heridos y de tratar de construir la unidad pospaso, evitando que haya una dispersión de los votos que no resultaron victoriosos en esta interna. Pero podemos hablar también a esta altura de lo que deja la campaña. ¿Qué nos deja la campaña? Una campaña que poco profundizó en los temas que aparecen como los de mayor trascendencia para las y los electores. Estoy hablando de la pandemia, de la crisis sanitaria, de la cuestión económica. Y además, esta campaña que se centró fundamentalmente en planteos que apelan a las reacciones más primitivas, más vinculadas con lo emocional, más vinculadas con el me gusta o no me gusta, con las reacciones que nos nacen de una cuestión más sentimental. No se discuten los temas medulares del interés social, pero no porque no aparezcan en los discursos de campaña, sino porque se elige otro tipo de construcción que hace más un planteo, una construcción de amigos y enemigos, ¿sí? De a favor o en contra. De hecho, buena parte de los eslogans de campaña tienen que ver con pongámosle un freno a fulana o evitemos volver al pasado. En esa situación parece reducirse todo lo que tiene que ver con la campaña. Esto en una campaña que está, fuertemente marketingizada, que encuentra en el trabajo de especialistas, buena parte de su organización, y donde es muy poco lo que queda librado al azar, con la complicidad de los medios, sobre todo los más grandes, los hegemónicos, los que mencionamos como hegemónicos, los que se pretenden nacionales, que lo que hacen es convertirse en grandes propaladores de más que nada lo que pasa en el pupo porteño o en el pupo bonaerense, y somos solo los medios de proximidad los que construimos la escena local y regional, los que mantenemos la sana costumbre de abrirle cámara, de abrirle micrófono a buena parte de quienes son candidatos. Volviendo al domingo, ya por esta hora la concentración de la fuerza política sigue pensando en el para adentro, en fidelizar el voto del núcleo duro, en seguir con los sectores que ya están convencidos, quizás pensando que después del domingo, con el inapelable escenario que nos muestran los resultados electorales, será el momento de empezar a mirar en ese para afuera. Cruzada la línea del domingo,
será otro cantar, porque tendrán que salir a buscar ese voto más blando, menos ubicado en el núcleo duro, ojalá que sea, con menos planteos destinados a profundizar esta famosa grieta y sí, con muchas más ideas y propuestas para llegar al electorado. Gracias, Mariana. Continuando con esta reflexión acerca de las percepciones, tiene que ver con qué está ocurriendo o qué está detectando los sismógrafos de la opinión pública. Campañas atípicas, decía Mariana, con agendas proselitistas de escasa llegada, casi como si la realidad social y la realidad política estuvieran disociadas, escindidas. Un estudio de Suban Córdoba, de Gustavo Córdoba, de 2.500 casos, dice que hay un nivel de desconexión bastante interesante entre la campaña y la agenda de los encuestados, con una marcada apatía y con un humor social un tanto resentido. El 64% afirma que las campañas electorales no les generan nada. Un 73% afirma que las campañas no les hablan a ellos. Solo un 6% de estos encuestados afirma haber cambiado su voto gracias a las mismas, mientras que un 58% afirma no haber movido de su posición inicial a pesar de las campañas. Y ni siquiera el segmento de los indecisos, que vamos a ver es bastante interesante, tampoco ha sido afectado. Este clima de desencanto, que es más bien un que se queden, está bien, pero que hagan algo, a diferencia del que se vayan todos de los 90, tiene que ver también con cómo va a pasar, qué va a pasar con la participación que disminuyó en las elecciones locales en los últimos 2 años, en Misiones de un 79 a un 60, en Río Cuarto del 62 al 50, en Jujuy del 80 al 70, en Corrientes del 80 al 65. Otra consultora, Escenarios, preguntó por la autodefinición política y encontró la categoría independientes como una importante categoría y además las encuestas también señalan una impronta de opciones antisistema representadas especialmente para los jóvenes en Milei. El eje polarización, kirchnerismo, macrismo, se le superpone un nuevo clivaje muy poderoso y en crecimiento que es ciudadanos, clase política. Ahí hay como otra cuestión a tomar en cuenta a partir de estas elecciones. Las respuestas parecen preanunciar un escenario incierto, no tan polarizado en estas elecciones. El segmento mayoritario lo catalogan los independientes con un 30% y una categoría residual como otros de un 14%, como identidad política. Implica entonces, o podría implicar, según los analistas, según esos sismógrafos de la opinión pública, un envejecimiento de las dos principales coaliciones polarizadas, o esa grieta que hablaba Mariana. En identidades explícitas, como decíamos, el 55,5% están entre los peronistas o peronistas light y los de Juntos por el Cambio y Cambistas light. Decíamos entonces, en medio de esas dos situaciones del 55% de la grieta, sobrevive un amplio electorado allí flotante, sumado a los bordes blandos, de estos dos polos que se instalan, como decía Mariana, también en gran parte por los discursos de los medios hegemónicos. La conclusión está abierta. El problema no es horizontal, es decir, no es entre los políticos, sino vertical, más bien entre la clase política como un todo y la sociedad que está empezando a sentirse como desconforme. De todas maneras, se también avisora la necesidad de romper con una cierta comodidad o pereza intelectual, pensar que todo va a seguir igual, y es en este sentido ponerle atención a estas elecciones del 12 de septiembre. Después de que se celebren las PASOs, se determinará sin dudas cuánto hay de cambio y la continuidad, si tendrá o no un correlato en las urnas. Gracias, Paula. Bueno, esperemos que hayamos podido compartir esta noche hermosa. Si alguno
o alguna de ustedes se ha perdido una parte y nos quiere ver nuevamente, estaremos con las repeticiones miércoles, viernes y domingo desde las 21 en esta misma señal, así que los invitamos a también compartir esas noches con nosotras. Y también queremos agradecer a Lilou, en la persona de Laura y de Judith, a Mónica Mistralete, a Erika Fecia, que, bueno, tienen que ver con el acompañarnos en esta propuesta de periodistas con Mariana Corradini para la pantalla de UniTV. Hacen la gran tarea o el gran esfuerzo para ponernos un poquito más lindas. Muchísimas gracias.